Bienvenidos a Pinga Oculto, la tienda de productos espía especializada en pinganillos y cámaras espía. Antes de empezar con la review del producto, recuerda que en la descripción puedes consultar el vídeo en otros idiomas, además de los canales de venta oficiales con envíos a todo el mundo, medios de contacto y redes sociales. La cámara espía Wi-Fi Pro tiene un tamaño muy reducido para ocultarla en cualquier lugar de la ropa con la pieza fijadora incluida, o como un botón. Está diseñada para su uso con texto en papel o pantalla gracias a su visión con ángulo de 90 grados, su ajuste de enfoque variable y la calidad Full HD. Dispone de 3 modos de uso: la grabación en modo local, introduciendo una tarjeta microSD, la visión en modo local con conexión directa al Wi-Fi creado por la cámara, o la transmisión del vídeo en remoto, pudiendo ser vista desde cualquier lugar del mundo con internet. Para transmitir en remoto requiere de la conexión de una red Wi-Fi de un router Wi-Fi portátil o la red Wi-Fi creada con el móvil usando datos móviles. Incluye micrófono integrado, visión nocturna y tiene una autonomía de aproximadamente 4 horas. Puedes usar esta cámara junto con los pinganillos VIP Pro Super Mini o Ultra Mini gracias al elemento inductor incluido y comunicarte directamente por la aplicación. El pinganillo VIP Pro Super Mini con medidas de 1,10 centímetros de largo por 0,64 centímetros de ancho incluye un hilo transparente para su extracción con el dedo o una pinza. Para funcionar usa una pila de tipo 337 que ofrece hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. El pinganillo VIP Pro Ultra Mini tiene unas medidas similares de 1,08 centímetros de largo por 0,68 centímetros de ancho. Su extracción se realiza con una barra extractora que se imanta a la pila, por lo que siempre debemos de introducirla en el pinganillo antes de meterlo en el oído. Para funcionar utiliza una pila de tipo 379 con hasta 4 horas de autonomía en función del volumen. Lo sabemos, esta tecnología parece de otro planeta. En el kit se incluye la cámara espía Wi-Fi Pro con la batería integrada, 2 kits de botones, la pieza fijadora y un cargador USB. Si has seleccionado el kit con pinganillo VIP Pro Super Mini, lo incluirá junto con las 2 pilas. Con el pinganillo VIP Pro Ultra Mini se añade la barra extractora para extraerlo. Recuerda que también puedes adquirirlo con el router Wi-Fi portátil para mejorar la estabilidad de conexión. Antes de empezar a usar el producto, recomendamos revisar que estás usando un producto original de Pinga Oculto, comprobando que el logo sea el mismo que en los productos y comprando en un canal de venta oficial. Puedes consultarnos si tienes dudas y no olvides consultar las instrucciones online para obtener más información. Primero enciende la cámara pulsando una vez el botón ON. Comprueba si se enciende la luz azul y después de unos segundos la verde parpadeando. Si no emite ninguna luz, conecta la cámara a la carga con un cargador de hasta 5 vatios y 2 amperios. El tiempo de carga puede ser hasta de 8 horas. Después de unos minutos se encenderá la luz roja de carga y se apagará cuando esté totalmente cargada. En el modo de uso local se requiere de una microSD no incluida de hasta 128 GB en formato FAT32. Antes de encender la cámara, introdúcela en la ranura y comenzará a grabar. Si en el próximo paso conectas la cámara a la aplicación, podrás consultar el estado del almacenamiento, además de otras configuraciones. Para configurar la cámara con la aplicación, primero debemos instalar la aplicación HD Camera Pro, disponible tanto para Android como para iPhone. En la aplicación debemos de permitir todos los permisos requeridos y a continuación hay que conectarse al Wi-Fi de la cámara con nombre HW y 4 números o letras. Cuando se haya conectado es posible que aparezca un aviso indicando que la red Wi-Fi no tiene conexión a Internet y debemos de mantener la conexión. Al abrir la aplicación y pulsar en este icono nos aparecerá la cámara y podremos ver la imagen en directo. Este tipo de conexión solo puede establecerse a menos de 10 metros de la cámara al estar conectado directamente al Wi-Fi de la cámara. En el modo de uso remoto, la cámara requiere de una red Wi-Fi siempre cerca de la cámara para transmitir el vídeo en tiempo real. Podemos configurar la cámara a la red Wi-Fi de tipo 2,4 GHz creada por un router o router Wi-Fi portátil. Para ello debemos seleccionar la red Wi-Fi de tipo 2,4 GHz que habitualmente tienen un nombre de red Wi-Fi más corto sin términos como Plus o 5G y activar la reconexión automática. Si la red Wi-Fi va a ser creada por un móvil, recuerda que necesitarás 2 móviles. El móvil A hará la función de router creando la red Wi-Fi usando datos móviles y el móvil B servirá para configurar la cámara. Si el móvil A en el que creamos la red Wi-Fi es iPhone, debemos seleccionar si aparece la opción de maximizar compatibilidad en la configuración del punto de acceso personal y desactivar el ahorro de energía.
En Android debemos de ajustar la conexión compartida a la banda 2,4 GHz y desactivar las funciones de desactivación automática de la red Wi-Fi. A continuación, en el móvil B, abre la aplicación y pulsa en el más situado en la esquina superior derecha. Después selecciona Equipment AP Distribution Network, pulsa en Start Connecting y después en Next. Si no ocurre nada o aparece un error, debemos de revisar que estemos conectados al Wi-Fi de la cámara, que hemos concedido todos los permisos y reiniciar el móvil. En este paso debemos pulsar en Wi-Fi List y seleccionar la red Wi-Fi a la que se va a conectar la cámara e indicar la contraseña de la red Wi-Fi. Cuando hayamos revisado que la contraseña sea correcta, pulsamos en Configure Wi-Fi y después en Sure. Comenzará una cuenta atrás. En este paso, la cámara se reiniciará apagando la red Wi-Fi que empieza por HW y el móvil desde el que estamos configurando la cámara debe de conectarse a otro Wi-Fi o datos móviles con internet para finalizar correctamente la configuración. Las luces de la cámara parpadearán en verde y azul intermitentemente mientras buscan la red Wi-Fi y quedarán fijas cuando se conecte a la red Wi-Fi. El temporizador terminará antes de tiempo. Por último, en la pantalla inicial pulsa sobre la cámara y pon una contraseña repitiéndola en los dos campos. En la aplicación podemos consultar el nivel de carga, escuchar lo que capta el micrófono de la cámara, entre otras funciones. Este modelo de cámara tiene un ajuste variable de enfoque, por lo que enfocará a una distancia determinada que podemos modificar girando la lente. En el sentido horario de las agujas del reloj podremos alejar el enfoque y en el sentido opuesto de las agujas del reloj podremos acercar el enfoque. Si giramos en exceso la lente se desenfocará siendo necesario retroceder, girar hacia el sentido opuesto. Cuando la cámara esté configurada se reconectará automáticamente al Wi-Fi al encenderla. Es muy importante no encender la cámara sin que el Wi-Fi esté cerca y activo o después de unos minutos se podrá desconfigurar. Para compartir la cámara debemos de pulsar en este icono en la pantalla principal y compartir el código QR generado. A continuación, desde el otro móvil debemos abrir la aplicación y pulsar en el más situado en la esquina superior derecha. Después selecciona la última opción, Mobile Phone Scanning QR Code, Sharing to Add, escanea el código QR o selecciónalo de la galería. Introduce la contraseña asignada a la cámara en la primera visualización y pulsa en Sure. Recuerda que en este paso la cámara debe estar encendida y conectada a la red Wi-Fi a la que se ha configurado, por lo que las luces deben estar verde y azul fijas. Después pulsa en el icono de la cámara y podrás ver la imagen en directo. Para usar el pinganillo VIP Pro, desenrosca la tapa del pinganillo, introduce la pila con el polo positivo hacia arriba y enrosca la tapa. Recuerda siempre introducir la pila en el pinganillo VIP Pro Ultra Mini antes de meterlo en el oído para poder extraerlo. Si al acercar el pinganillo de tipo VIP Pro al oído con la pila en su interior escuchamos un ruido similar a una radio sin sintonizar, está encendido y funcionando. Si el sonido es muy alto y similar al aleteo de una abeja, debemos extender ligeramente el muelle en su interior y volver a introducir la pila enroscando correctamente la tapa. Cuando el pinganillo esté introducido en el oído, podremos comunicarnos manteniendo pulsado el icono del micrófono en la aplicación y hablando al micrófono del móvil. El elemento inductor blanco debe estar entre el cuello y el pecho y podremos regular el volumen acercando o alejándolo. Si no logramos oír nada por el pinganillo, recuerda mantener pulsado el icono del micrófono mientras hablas, reiniciar la aplicación y el móvil, desinstalar la aplicación en el móvil A que crea la red Wi-Fi y no conectarse desde el móvil B a la misma red Wi-Fi a la que se conecta la cámara. Si la imagen se entrecorta, comprueba la conexión de la red Wi-Fi a la que le has conectado la cámara, realizando un test de velocidad y también la conexión a internet del móvil que está viendo la cámara. Se recomienda unos valores de al menos 5 megas de subida y bajada. El pinganillo VIP Pro Super Mini puede extraerse tirando del hilo transparente con el dedo o una pinza, y el VIP Pro Ultra Mini con la barra extractora que se imanta a la pila del interior del pinganillo. Recuerda limpiar el pinganillo con agua o alcohol isopropílico después de su uso. Apagar la cámara manteniendo pulsado el botón On-Off durante 3 segundos hasta que se apagan todas las luces y retirar la pila del pinganillo VIP Pro. Para evitar que se tapone y se escuche más bajo, limpia con mucho cuidado los orificios del pinganillo VIP Pro usando una aguja o alfiler.
Si tienes cualquier pregunta o necesitas asistencia, puedes escribirnos por cualquiera de los medios de contacto que puedes ver en la descripción o en nuestra web. Hasta la próxima, espías. Recordad usarlos con ética y según la normativa vigente.